Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería compartir con vosotras un pedacito de la historia del método Montessori. Aquí en el libro de la biografía de María Montessori de Rita Kramer nos dice que el interés por el método Montessori en España se remontaba a 1911 con la publicación en la Revista de Educación de Barcelona de una traducción de los artículos de McClure. Bien, pues hoy vamos a hablar un poquito de estos artículos. Mirad, aquí tengo una copia del primer artículo que apareció en McClure's Magazine, escrito por Josephine Toisier. Bien, pues ¿por qué aparecieron estos artículos, o en concreto este, en mayo de 1911 en Estados Unidos? Bien, en Italia, en Roma, María Montessori tenía dos grandes amigas que estaban fascinadas por el método Montessori. Una era la baronesa Franchetti y la otra era esta señora, la baronesa Ranieri di Sorbello. Conocían el método Montessori ya desde que Montessori trabajaba en la escuela ortofrenética y hacía conferencias para la liga. Y la baronesa, la marquesa, perdón, Ranieri di Sorbello incluso abrió una pequeña escuela en su casa para formar ella a sus dos hijos. Entonces, estas dos baronesas, la marquesa y la baronesa, querían difundir el método, decían que era algo maravilloso y que tenían que darle publicidad. Bien, pues esta marquesa di Sorbello habló con una amiga suya que era periodista, que era Josephine Tozier, ¿vale? Y entonces escribió un artículo en Roma sobre el método Montessori. Bien, una delegada de la revista McClure Magazine habló con Josephine Tozier y publicaron un pequeño artículo en Estados Unidos. Entonces recibieron tantísimos comentarios, dicen que más de 200 cartas pidiendo información, que cómo podían encontrar los materiales, que cómo podían formarse, cómo podían abrir escuelas. Entonces McClure decidió contratar a Josephine Tozier para que escribiera muchos más artículos, ¿vale? Y este es el primero que se publicó en Estados Unidos, como os digo, en 1911. Pues tal fue la repercusión, también se publicaron en Inglaterra, que una traducción de este artículo apareció en la revista de Educación el 15 de julio de 1912 y nos dice los principales artículos que contiene este número. Uno de ellos es de Josephine Tozier, los métodos de María Montessori, y quería compartir con vosotros un poquito. Bien. Me parece maravilloso el título y dice: Los métodos de María Montessori, una educadora que obra milagros. Bien, no lo puedo leer todo, pero sí que quería destacaros algunas cosas. Y la primera que habla aquí, y ya lo había leído en otros sitios, es porque quiero reivindicar algo. En el libro de Cristina Di Stefano, ¿vale?, de El niño es el maestro, de la vida de María Montessori, dice que Seguin se enfrentó abiertamente con la dirección del Instituto Brites, donde trabajaba en París, y dice que lo expulsan acusado de insubordinación y de cosas vergonzosas no especificadas, probablemente de abusos sexuales a los alumnos. Y como veis, no hay ninguna referencia de dónde ha obtenido esta información. A mí me pareció un comentario o una acusación muy fuerte para no tener nada que justificase. Y bueno, yo quería compartir con vosotros, quería reivindicar esto, lo que se publicó en esta revista. Y en esta revista nos dice que, si lo veis así, en 1850 la oposición que hizo a las miras ambiciosas de Luis Napoleón, entonces príncipe presidente, provocó su emigración a América. Bueno, este es uno de los primeros puntos que yo quería reivindicar, porque no se puede acusar a nadie de abusos sexuales sin una base
y para mí tengo muchísimo respeto a Seguin y simplemente quería compartir con vosotras este primer punto. Vamos a continuar. Bien, otra cosa que me parecía muy curiosa que quería compartir con vosotras, aquí en uno de los titulares, dice que María Montessori vuelve a descubrir los 10 dedos y dice, la base de su método es lo que podría llamarse el redescubrimiento de los 10 dedos. Puesta en la buena vía por Seguin, comprendió que el sentido del tacto, el fundamento de los demás sentidos, es el gran intérprete de la vista y el que conduce a la percepción exacta. Es la facultad que primero se desarrolla y la que primero se atrofia si no se cultiva. Bien, también dice, otro título que me gustaba mucho es que no hay niños malos en la casa para la infancia. Esa la regla de la no intervención se aplica y es natural no menos a la educación moral que a la educación intelectual. Aquí, Josephine Tossier estuvo unos meses visitando todas las escuelas Montessori en Roma con Montessori. Entonces dice aquí, cuando le pregunté a la señora Montessori cómo se las componía para que los niños fueran tan buenos y estuviesen tan quietos, me contestó, porque hacen lo que les gusta hacer. Eco. Bien. Aquí, cuando nos habla de los niños aprenden la ortografía articulando. Josephine Tossier le pregunta a Montessori, ¿pero no le va a enseñar cómo debe empezar? Y Montessori contesta, ayudar únicamente al niño a ser independiente es un axioma de nuestra pedagogía práctica, contesta sonriendo la señora Montessori. El niño no le gusta de que le ayuden. Aquí cuando habla de cómo se aprende a leer jugando, uno de los errores que se cometían, porque como ya se sabe, no aprendían jugando, sino que les gustaba lo que hacían. Pero bueno, en ese momento todavía se hablaba de aprender a leer jugando. Aquí Montessori dice, antes de poco nos dice la señora Montessori, el tipo de la antigua maestra de escuela que se esfuerza por mantener la disciplina de la inmovilidad y se desgarganta por hacerse oír, habrá desaparecido, pues la maestra habrá sido sustituida por un procedimiento didáctico que corregirá las equivocaciones y permitirá al niño someterse a la autoeducación. La misión de la institutriz consistirá en dirigir con paciencia y en silencio los esfuerzos espontáneos de los alumnos. Bien, estas son algunas de las cositas que yo quería compartir con vosotros, porque la verdad es que haber conseguido este ejemplar original de la revista de educación, que fue la puerta que abrió el método Montessori a España. ¿Por qué? Porque Juan Palau Ibera leyó este artículo, pero pensaba que Josephine Tossier estaba exagerando. Y entonces decidió ir a Roma y pasar un par de meses en el primer momento para conocer el funcionamiento de las escuelas. Se quedó maravillado, volvió y al final se organizó una comisión de 6 maestras que fueron a formarse con Montessori y gracias a esta revista que apareció el 15 de julio de 1912, en Barcelona se abrió en el 1913 la primera escuela y en el 1915 y había escuelas por toda Barcelona, escuela Montessori. Así que quería compartir con vosotros este pedacito de historia que me parece que es una gran joya. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.